Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 14 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era generación de la Kakashi, era entrenado por Raíz, era un genio y tenía el Byakugan? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. El Valle de Casca, la frontera del país de la hierba y el hierro. El Valle de Casca era la frontera natural que separaba el país de la hierba de las montañas de los Tres Lobos, donde se encontraba el país del hierro. Era un paisaje frío y agreste, con nevadas constantes, lo que desalentaba a los viajeros de seguir ese camino. Ambos lados del valle se alzaban imponentes, cubiertos por una densa capa de nieve, y en el fondo se extendía un sendero resbaladizo por el hielo, pero transitable, que había sido un río hace varios siglos, pero que se había congelado y mezclado con montones de rocas desprendidas de las laderas del valle. La ruta al país del hierro era tan difícil de recorrer que quienes provenían de las regiones norte y noreste del continente, países del frío, Kumo, nieve, agua caliente y hierba, preferían tomar la ruta más larga, descendiendo primero al país del fuego, que era más cálido, y luego adentrándose en el país del hierro. Esa ruta en particular no era ni de lejos tan fría como el sendero del Valle de Casca. Y era más cauteloso. El país del hierro, dada su aversión a asociarse con naciones shinobi u otras naciones que no siguieran estrictamente el camino Samura, no envió muchos soldados para proteger ambas rutas, especialmente una ruta tan difícil como el Valle de Casca. El camino del país del fuego, aunque no estaba completamente protegido por el país del hierro, estaba fortificado por el daimyo del fuego y algunos ninjas de la aldea de la cascada. Solo unos pocos samuráis de hierro fueron asignados para supervisar y controlar a los viajeros. El Valle de Casca, aunque más accesible para las regiones del norte, estaba bastante desuso debido a que no estaba protegido por samuráis o shinobi, lo que lo convertía en un refugio para ladrones de caminos y ninjas desaparecidos, o al menos para aquellos que podían afrontar el terrible clima. Un aullido gutural se elevó desde el lado izquierdo del valle, resonando sobre el aullido del viento como una sirena, al que pronto se unieron otros aullidos y una pequeña caída de rocas por el costado del valle izquierdo. 3 caravanas avanzaban lentamente por el valle, tiradas por caballos de pelo espeso que marchaban sobre la nieve con cascos firmes y pesados. El caballo de la caravana líder era rubio, con un denso flequillo blanco que le cubría las orejas, moviéndolas constantemente y agitando su espesa cola. Los otros dos eran una mezcla de rojo y blanco, con flequillos similares y cautelosos. Cada paso de los caballos era cuidadoso, como si tantearan el duro suelo por si acaso era hielo fino, mientras resoplaban aire caliente por su hocico rosado. Los caballos eran de la raza Shinden de pelo largo, del condado de Shinden, en el extremo norte de Kumo y colindante con Iden-Chill. Dado que Shinden era la zona rural que lindaba con Iden-Chill, el lugar estaba cubierto de nieve y casi helado, aunque una variedad de animales vivía en la extensa región, escasamente poblada por unas pocas familias dedicadas a la cría de animales. Una de estas familias se especializaba en la cría y entrenamiento de los caballos de pelo largo. Los caballos fueron criados para sobrevivir al clima severo y frío, aunque no tan extremo como las ventiscas de Iden-Chill, podían prosperar en regiones frías como el norte de Kumo, Snow y Iron. Como los lobos de nieve llamarían demasiado la atención, Naruto había conseguido algunos de pelo largo para las caravanas. Eran animales muy dóciles, que tiraban de las caravanas con diligencia, pero a costa de no recibir suficiente comida y agua, lo cual era bastante razonable. La hermana de Naruto, Uno, se frotó la nariz enrojecida por el frío y levantó la vista del libro, entrecerrando los ojos a través de sus gafas de montura metálica hacia los aullidos. Una fuerte ráfaga de viento la golpeó y la chica se estremeció, ajustándose la gruesa bufanda que le cubría la nariz y la parte inferior del rostro, y bajando la capucha de su capa hasta cubrirse la cara, de modo que solo se le vieran los ojos. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa gris pálido, sentada encorvada y con las piernas cruzadas sobre el techo de la caravana, al frente de la procesión. Su espada estaba envainada a su izquierda. Ella gruñó y volvió a su libro. El progreso era lento, pero Uno no se quejaba. Simplemente significaba que tendría más tiempo para leer su libro. Era una historia de terror y misterio sobre un extraterrestre que acechaba un pequeño pueblo ficticio. Supuestamente, estaba basada en hechos reales en Grass Country. A Una le encantaban las historias de terror, sobre todo cuando presentaban monstruos extraños y sobrenaturales en lugar de villanos humanos. Las abominaciones críptidas eran su fascinación. Eran mucho más atractivas de leer que las novelas románticas sin sentido o incluso las historias de detectives.
Por eso había estado tan interesada en encontrar al Kraken que rodeaba el país del remolino y domesticarlo. Porque, si los mitos eran ciertos, el Kraken fue creado por el dios principal, Kami, para ayudar a derrotar a una diosa renegada y a su clan en una terrible guerra entre los dioses que duró un siglo. Algunos miembros del clan de la diosa desertaron, empezando por sus hijos, lo que inevitablemente resultó en la pérdida de la diosa y su sellado en la luna. La identidad de la diosa y el nombre del clan se perdieron en el tiempo. Tras la batalla, el Kraken se volvió demasiado poderoso y casi conquistó la tierra, pero fue engañado para acompañar a una poderosa mujer del clan de la diosa derrotada al fondo del mar en una supuesta misión para eliminar a los miembros renegados restantes del clan. Tras esto, el Kraken fue traicionado y sellado para siempre bajo el océano por la mujer. El Kraken finalmente se durmió y, más pequeño, aunque aún incomprensiblemente más grande, se desprendió de su carne y se congregó alrededor del cuerpo del Kraken original, que casualmente se encontraba cerca de la isla Uzumaki años después. Otro mito decía que el Kraken se originó a partir de un virus alienígena proveniente del espacio exterior en un meteorito que impactó en las aguas cercanas a la actual Tierra Remolino y que había mutado la vida acuática de la zona a su imagen, aunque conservando algunas de las características previas de las criaturas originales. Incontables siglos de adaptación y evolución después, los calamares arcanos eran ahora un producto de un mito que uno podía afirmar con orgullo que era real. Uno prefería el primer mito. Era más divertido de imaginar, y también porque insinuaba claramente la existencia del Kraken original, que aún dormía en algún lugar de los océanos del mundo, encerrado de forma similar a la diosa encerrada en la luna. Los propios Kraken, quienes tuvieran la capacidad cerebral para comunicarse, desconocían dónde dormía el Kraken y no querían saberlo. Sin embargo, su maestro, Danzo, le prohibió revelar sus hallazgos en cualquier tipo de publicación. Le prohibió buscar al Kraken, ya que eso la distraería de su entrenamiento y sus misiones. Le prohibió hacer cualquier otra cosa que no fuera mejorar sus habilidades y fortalecer su relación con la escuela del Kraken del país del remolino. Debía anotar sus descubrimientos y limitarlos a los archivos raíz. Una frunció el ceño y volvió a bajarse la capucha. Si el mundo supiera de la existencia del Kraken, la investigación acuática cambiaría para siempre. Había todo tipo de criaturas, no solo el Kraken, que vivían bajo la mirada humana. Criaturas fantásticas, desconcertantes, aterradoras y asombrosas. La niña suspiró y se frotó los ojos, subiéndose las gafas hasta el puente de la nariz. Su atención se centró brevemente en los corpulentos cabellos largos que tiraban del carruaje, uno para cada caravana. Naruto no le dijo cómo consiguió 3 de ellos a la vez, o si tuvo acceso a más cabellos largos, al igual que no le dijo cómo entrenó a los lobos de nieve para convertirlos en ninken para la organización. Cuanto más se exponía a la organización de Naruto, más se sorprendía. Hasta ese momento, solo se sabían algunas cosas con certeza. El grupo Susurro estaba valorado en cientos de millones, que pronto ascenderían a miles de millones si se vendían los demás artículos que se subastarían y se expandían. La organización estaba construyendo una sede principal en Iden-Chill, tras pagar en efectivo a Kumo por la enorme extensión de terreno. Contaban con decenas de miles de miembros, tras haberse apoderado del lado criminal de Kumo. El 90% del país de la nieve también formaba parte del territorio del grupo, reclutando gente y comprando propiedades discretamente en Snow, lo cual era evidente con la toma total de Little Whirlpool, convirtiéndola en una aldea textil. Se estaban infiltrando en el departamento de inteligencia de Kumo y progresando en la infiltración en el departamento de policía del país del rayo. Contaban con un gran número de profesionales como miembros leales de la organización, y dirigían las operaciones diarias del gran grupo. El grupo Whisper estaba altamente centralizado, tanto en términos de la estructura de mando como de personal. Tenían millones de dependientes civiles y dueños de tiendas que no eran necesariamente miembros del grupo Susurro, y dependían de la organización para protegerse de pequeños matones callejeros y funcionarios gubernamentales autoritarios que se embolsaban parte de sus impuestos. El grupo Susurro solo interactuaba directamente con ellos para cobrar su protección y, ocasionalmente, frecuentar sus tiendas. Estas personas constituían la base de la estructura, sin formar parte de la organización ni conocer su alcance total.
Otra rama de los dependientes civiles eran civiles que, aunque no eran miembros oficiales de la organización, permitían al grupo Whisper la libertad de usar sus casas y negocios para sus actividades, como el burdel en el distrito rojo de Kumo donde el grupo se reunía para celebrar el robo a los miembros del consejo de Kumo, o la lavandería en Kumo donde Lio y Naruto habían atraído a los gánsteres de Copperpot y los habían ejecutado. Nota. Capítulo 6:4. Algunos miembros civiles eran profesionales, generalmente conocidos como profesionales civiles. Es decir, civiles que habían sido contadores, maestros de escuela, niñeras, médicos, enfermeras, conserjes, empleadas domésticas, ingenieros, electricistas, basureros, etc. Fueron admitidos formalmente en la organización y se les permitieron todos los beneficios de la membresía: protección, salarios y subsidios, seguro médico y licencia por enfermedad, becas completas para ellos y sus hijos, y algunos otros beneficios menores. Sin embargo, esto era solo si usaban sus habilidades como profesionales para el crecimiento y desarrollo de la organización. En cuanto a su actividad, eran estos profesionales civiles quienes trabajaban entre bastidores, asegurando que la organización funcionara correctamente sin ninguna pérdida significativa. También asesoraban de cerca a Naruto sobre cómo proceder en ciertas situaciones especializadas. Después de los profesionales civiles, se encontraban antiguos shinobi y samuráis, así como criminales reclutados, como ladrones, asesinos, pirómanos y falsificadores. Si bien los ninjas y samuráis tenían un estatus superior al de los criminales reclutados, eran los ejecutores visibles de la organización, realizando trabajos que consistían en capturar y cobrar a ninjas desaparecidos dentro de su territorio, blanquear dinero transfronterizo, ahuyentar a bandas problemáticas, trasladar bienes robados, reubicar a los nuevos miembros del grupo y a sus familias en nuevas estaciones, reclutar y rehabilitar a los indigentes en la organización, supervisar a los miembros en rehabilitación y, en general, seguir las órdenes de su líder. Disfrutaban de los mismos beneficios que los profesionales civiles. En esa misma clase, también había ex ninjas, samuráis y criminales reclutados que conformaban las sombras de la organización. Estos ejecutores invisibles se encargaban de los trabajos más nefastos y asesinos, como asesinar discretamente al dueño de un negocio que había estado causando problemas a sus miembros en la comunidad, eliminar a la gran competencia del mercado que se había resistido a unirse al grupo, asesinar o intimidar a políticos y sus familias, y también desviar la atención del Raikage y el Daimyo del Rayo. La mayoría de las veces, las sombras terminaban matando a sus objetivos. Después de todo, Whisper Group aún no estaba listo para ser revelado al mundo. Después de ellos estaba Lio, el ángel guardián de Naruto. Aún no se sabía por qué la gente la llamaba así, salvo que siempre lo seguía a donde quiera que iba. Dudaba que Naruto necesitara protección que no pudiera proporcionarse él mismo, y a pesar de la carnicería que había presenciado en el ascensor del escondite de la subasta, aún no entendía por qué ni cómo Lio era tan importante. De todos modos, la gente miraba a la muchacha con ojos reverenciales. Eso no quitaba el hecho de que Lio era poderoso y poseía un misterioso tipo de chakra que era al mismo tiempo pesado y ligero, oscuro y ligero, tenue y ondulante. Uno aún no conocía el trato de Lio. Lio trataba a uno como una plaga. Una tarareó pensativamente, exhalando por la boca. Justo como trataba a Kakashi como una plaga. En el centro de la estructura que era el grupo susurro estaba Naruto, también conocido como el de Chillo el señor Fishikake. La niña ocultó su risa al oír el nombre. Los niños y los miembros más jóvenes de la organización lo llamaban así. Era un nombre que le daba un aire de calidez y familiaridad entre los niños y sus padres. Había que reconocerle a Naruto su habilidad para manipular la percepción que tenían de él, haciéndolos sentir cómodos en su presencia cuando eran pequeños, entrenándolos para ser útiles a la organización y así ser más receptivos a sus instrucciones cuando fueran mayores. Uno se encogió de hombros, recordando que eso era exactamente lo que había hecho su maestro durante el primer año de inducción de los cores, cuando eran 500 en número y aún no se habían reducido a 100. La organización era una máquina monstruosa y bien engrasada, compuesta por miles, si no cientos de miles, de piezas móviles. Nadie, aparte de Naruto, era más importante que el otro. Todos tenían un papel que desempeñar y una función que cumplir, y lo hacían con gran maestría, manteniendo la confidencialidad de la operación en todo momento. Naruto mantuvo unida la organización usando una cosa: lealtad. Las personas que él trajo eran menos que nada antes de conocerlo, y él los había sacado de los pozos en los que se encontraban, salvándolos de la ruina social y financiera, y dándoles a sus hijos una vida mejor. Fue más allá de estar en deuda con él.
Incluso los peores entre los peores, los asesinos y otros criminales, vieron en Naruto a un salvador. Uno frunció el ceño. Fue casi como Core. La gente quería enorgullecer a Naruto, una neblina cubrió los ojos de la niña y su rostro se agachó, dejando de leer el libro. El viento le alborotó la capucha, haciéndola deslizar hacia atrás, dejando al descubierto el pañuelo en su frente y un poco de su brillante cabello naranja. Sacó un marcapáginas de entre los pliegues de su capa y marcó su lugar, cerrando el libro y guardándolo dentro de ella. Podría perfectamente encontrar la manera de comunicarse con su amo y sus hermanos sobre lo que había descubierto. No sabía cómo, como si fuera el momento, pero podía. Pero, ella dudó. Su hermano era mucho más inteligente que ella, aunque ella era físicamente más fuerte que él. Su ingenio lo hacía casi invencible. El nivel de control que ejercía sobre la organización y sus miembros, desde los dependientes civiles hasta los que estaban en la sombra, anulaba cualquier posibilidad de que la existencia de la organización saliera a la luz pública. La información que había reunido en 12 horas le fue entregada libremente por sus colegas. Sin embargo, persistía un gran problema. Incluso si lograba enviar la información a su maestra y a sus hermanos en Core, seguía siendo demasiado vaga como para tomar medidas sustanciales. La ubicación de la base Nidenchi era imposible de encontrar sin un guía autorizado. Los dependientes civiles se mezclaban con el resto de la sociedad y no podían ser identificados. Los profesionales civiles compartían el mismo problema que los dependientes civiles al regresar a sus hogares. No llevaban ningún tipo de identificación. Uno podría memorizar los rostros de los profesionales civiles que había visto y no sabría dónde buscarlos en cuanto se fueran a casa. Por eso Naruto se apresuró a evacuar el escondite de la subasta. El anonimato de los profesionales civiles y el de la organización estaban en peligro. A él no le importaba en lo más mínimo la identidad de los invitados. Naruto tenía todas sus bases cubiertas. Todo lo que uno descubrió fue porque él lo permitió. La chica se enfurruñó, cruzándose de brazos y haciendo pucheros. Maravilloso. ¡Guau! Gritó el carruaje de la primera caravana, tirando de las riendas y deteniendo al trote de la cabellera larga. Uno se acercó con cautela y agarró su espada, sujetándola por la vaina. Se giró y alzó el puño derecho, deteniendo a las otras dos caravanas. Los conductores de las otras caravanas detuvieron sus caballos, y entonces uno levantó un dedo, indicando en silencio a los guardias de cada caravana que se mantuvieran ocultos. ¿Qué pasa?, preguntó ella, incorporándose y mirando hacia el carruaje. Él la miró y ella frunció el ceño al ver el destello de inquietud en sus ojos. Era un profesional civil, un comerciante que trabajaba en la organización, y era apenas su primera vez viajando al país del hierro por esta ruta. Solía tomarla pasando por el país del fuego. Seguridad fronteriza. Mire, dijo, señalando hacia adelante. Una se inclinó hacia adelante, sosteniendo su espada envainada en la mano izquierda mientras miraba al frente. A pocos metros de distancia había una barricada hecha de árboles frágiles y podridos y montones de rocas, con solo un estrecho paso entre la barricada que apenas permitía el paso de la caravana, que en ese momento estaba al mando de un samurái. El hombre era delgado, de mejillas hundidas y pómulos pronunciados. Vestía un kimono gris apagado y desgastado, con pantalones grises holgados debajo y sandalias oscuras. Llevaba un parche en el ojo izquierdo, mientras que el derecho, negro y brillante como un escarabajo, los entrecerraba desde su posición. Un protector de frente de Iron Country estaba atado alrededor de su cuello. Levantó su mano izquierda hacia ellos, mientras que su derecha descansaba sobre la culata de la katana atada a su cadera, haciéndole señas para que se acercaran. Estaba solo. Una chasqueó la lengua. Continúa. Pero, señorita, el único control fronterizo está en el puente samurái, balbuceó el comerciante, mirando alternativamente al hombre que les hacía señas molestos para que avanzaran y a la chica sentada en el techo de su caravana. Sé lo que hago. Ahora, muévete, ordenó uno con una mirada que desafió al hombre a contraatacarla. Ya. El cochero chasqueó las riendas y el caballo rebuznó irritado, pero avanzó con paso pesado y tenaz. Sus cascos dejaron profundas huellas en la nieve, tirando fácilmente de la enorme carga y avanzando a paso normal. Al acercarse a la barricada, el samurái levantó la mano y gritó, ¡alto! El conductor detuvo obedientemente su caravana y las demás caravanas siguieron su ejemplo. El samurái observaba con cautela al caballo, alejándose lentamente de la dócil criatura, sobre todo cuando éste pateaba el suelo con su casco izquierdo.
Se acercó al cochero, miró a la chica en el techo del carruaje y solo vio a una persona completamente encapuchada y con bufanda que lo miraba a través de unas grandes gafas. Apenas se veía un poco de su pelo naranja. «Bajen», gritó el samurái con impaciencia, golpeándose la espada en la cadera. El conductor miró a uno, y la chica asintió. El conductor bajó del carruaje con dificultad, haciendo un gesto a los conductores de los demás para que se quedaran donde estaban. «¿Cuál es el propósito de su visita?», preguntó el samurái, sin apenas notar la postura cautelosa de quienes detenía. Caminó por el costado de la primera caravana, lanzando una mirada fulminante al conductor de la segunda antes de mirar hacia atrás, mientras el conductor principal lo seguía con pasos temblorosos. Había 4 personas en la parte trasera de la caravana, 2 hombres, una mujer y un adolescente, además de varios bultos de tela. «¿Eh? Somos simples comerciantes, señor. Buscamos vender nuestra mercancía». El conductor principal intentó sonreír, pero solo pareció una mueca de dolor. El samurái gruñó, subió a la parte trasera de la caravana y apartó a uno de los hombres. Sacó una navaja del bolsillo del pantalón y cortó la atadura de un fardo de tela. El fardo se deshizo, dejando al descubierto solo gruesas mantas azules y sábanas blancas. El hombre que había sido apartado frunció el ceño, pero por lo demás no dijo nada. «De verdad», murmuró el samurái, abriéndose paso a empujones fuera de la caravana. «¿Dónde están tus papeles?». El conductor que iba delante parpadeó, confundido. «¿Papeles?». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de uno. Miró a su alrededor, comprobando los contornos y los baches del valle que los rodeaba, y su sonrisa se curvó. El samurái no pareció muy contento con la respuesta. Agarró su katana, pero no la desenvainó. «Sí. Tus papeles. Quiero verlos». De nuevo, el conductor principal miró a Wan y la chica se encogió de hombros, asintiendo. El conductor principal volvió a mirar al samurái, al ver la rápida mirada que éste le dirigió a la chica en el techo de la caravana. «Que yo sepa, señor, este camino es de uso libre. Solo tenemos que mostrar nuestro permiso de viaje al llegar al puente samurái». Se detuvo bruscamente cuando el samurái intentó desenvainar su espada. El conductor levantó las manos, lanzando de nuevo a Wan una mirada frenética, pero la chica, oculta por su bufanda y su capucha, no se movió para interrumpir. Él no lo vio, pero la chica estaba sumamente entretenida con la interacción, el miedo del conductor y la actitud del samurái. «Señor Mifune, señor, su daimyo hizo esa proclamación hace 2 años. Mifune había hecho esto en un intento de separar a su gobierno y a los samuráis del flagelo de bandidos y ladrones de caminos que empleaban la misma táctica. Exigían los documentos de los comerciantes, viajeros y turistas, robaban a la gente a ciegas y a menudo los mataban, para luego quitarles el permiso de viaje para usarlo para colarse legalmente en el país del hierro. La ley del daimyo de hierro era de dominio público. Pero no contribuyó mucho a reducir el bandidaje. Bueno, te ordeno que me muestres tus papeles, escoria shinobi», gritó el samurái con una voz tan aguda que las venas de su cuello palpitaban. Uno rió disimuladamente. El samurái, con la cara roja y furioso, la miró. «¿Te hace gracia?». «Muy gracioso, sí». Una asintió, tumbada boca abajo, pateando perezosamente, apoyando la barbilla en el dorso de las manos. Su voz sonaba juguetona y altiva mientras miraba hacia abajo desde su posición más alta. «Continúe, por favor». «Eso es», espetó el samurái, desenvainando su espada. Señaló a la chica que estaba en lo alto de la caravana. «Baja». La chica se detuvo y una breve ráfaga de viento le alborotó la capucha, bajándola para mostrar más su naranja y haciendo que la bufanda que rodeaba la parte inferior de su rostro quedara al descubierto, dejando al descubierto un pañuelo anudado en la frente, su pequeña nariz enrojecida por el frío y sus mejillas rosadas, de niña. Sus labios eran pequeños y sonrientes, pálidos por el viento. «¿No me mandas tú?». El hombre se quedó boquiabierto, su anterior entusiasmo se desvaneció. «Solo eres un niño», miró al conductor principal y las manos del hombre se alzaron en señal de rendición, mientras el samurái lo apuntaba con su espada. La punta letal de la espada rozó la barbilla del conductor. «¿Tu guardia es un niño?». El conductor balbuceó. Uno resopló. «¿Y?». El samurái no le dedicó ni una mirada, gruñendo y murmurando para sí mismo. «Esto cambia las cosas». Miró al conductor, temblando y sudando. «Esta es tu última oportunidad. Dame tus papeles y podrás seguir adelante». Recorrió con la mirada las otras caravanas, sin apenas mirar a la chica en el techo. Uno exhaló, frunciendo el ceño. «¿Sabes? No me gusta que me ignoren».
Silencio, muchacha. La samurái la fulminó con la mirada, y la expresión de Wan se ensombreció. Su sonrisa se atenuó lentamente y una ligera escarcha rodeó el cristal de sus gafas. Se puso de pie y miró a la samurái. Su bufanda se desenredó al caerle completamente al cuello, ondeando tras ella, al igual que la capucha de su capa. Su katana estaba en su mano izquierda, sujetando la hoja por la vaina. Su mano derecha estaba en su cadera. Su rostro estaba frío. Te reto a que lo repitas. Su tono no dejaba lugar a discusión. Estaba desafiando al hombre. Un silencio sepulcral invadió el valle, envolviéndose en las caravanas y todos los espectadores. Incluso el viento parecía fuera de lugar, soplando suavemente de oeste a este. El samurái mordió el anzuelo. Abrió la boca. Dije, en un abrir y cerrar de ojos, la mano derecha de uno, la que había estado en su cadera, apuntó al samurái con una pistola de dedos. El chakra translúcido se concentró en la punta de su dedo índice y ella dobló el pulgar. ¡Bam! Una bala invisible salió disparada de su dedo y se estrelló contra el pecho del samurái, hundiéndole el esternón y fracturándole las costillas al explotar. Un agujero supurante se abrió en su espalda, del tamaño de una moneda de 1 centavo, esparciendo unas gotas de sangre sobre la nieve. El samurái se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Soltó la espada y se agarró el pecho, palpando el agujero y jadeando mientras miraba a la chica. La sangre le brotaba a borbotones de la boca, con el pulmón izquierdo perforado por algunos fragmentos de costillas, y se desplomó de espaldas. Una sonrió con sorna, poniendo los ojos en blanco. No seas tan dramático. Eso no te matará. Su dedo pistola apuntó al hombre, que temblaba contra el duro suelo cubierto de nieve. Se le llenaron los ojos de lágrimas y tosió, levantando la otra mano, suplicándole a la chica que lo señalaba de nuevo. Esto sí lo hará. Una bala invisible salió disparada de su dedo y se estrelló contra su cabeza, entre las cejas, explotando desde la nuca en una lluvia visceral de sangre, masa cerebral y fragmentos de cráneo. Se desplomó muerto, con una pequeña presión en la frente, y del agujero de la espalda manaban grumos de líquido rojo y blanco. Una se sonó el dedo e hizo como si estuviera enfundando el arma. Estudiar el océano que rodeaba Whirlpool Country había expuesto a la niña no solo al kraken que poblaba el área, sino que también observó una forma en que un pez desconocido cazaba a su presa, disparando ráfagas de calor y burbujas de presión a su objetivo e implosionando su sentido de dirección. Ella replicó ese efecto, después de varios ensayos y errores, y sin poder crear el efecto de calor que esos peces pudieron usar junto con el disparo de presión. Una de ellas lo llamó balas de presión de agua. Reunió chakras en jutsu de su contrato de invocación de Kraken, limitándolo solo a su mano y no a todo su cuerpo. Una pequeña burbuja de chakra de la naturaleza se hinchó en su dedo. La atmósfera dentro de la burbuja equivalía a la presión a miles de kilómetros bajo el agua, donde ningún cuerpo humano ni nada más que los habitantes podía soportar. Incluso sin el efecto del calor, las balas de presión de Wan eran letales. Siempre que las cargara y disparara a un punto débil, como la cabeza o el corazón. Obito lo experimentó durante la misión del puente Kanabi, nota. Capítulo 7. Tuvo suerte de que uno no hubiera cargado completamente el disparo, o de lo contrario, su estado vegetativo actual habría sido reemplazado por un abrazo con la parca. Si hubiera podido incorporar calor a sus balas de agua a presión, la cabeza del samurái habría sido un muñón humeante. La de Obito también. El silencio del valle era sofocante. El conductor principal y el otro conductor estaban boquiabiertos, encorvados por la sorpresa ante la rápida exhibición. Los que iban en la caravana bajo el mando de uno y los que salieron a toda prisa para ver bien el cadáver sangrante, con su sangre salpicada en la nieve, estaban paralizados de asombro, murmurando y mirando a la chica. Los guardias, también asignados al trabajo, permanecieron inmóviles, para nada sorprendidos, pero sí impresionados por la hazaña. Ella había sido asignada personalmente a este trabajo de escolta por el trabajo, quien recomendó ampliamente su habilidad. No iban a durar de Naruto. Sin embargo, incluso los caballos estaban en alerta roja. No hubo ni siquiera un estallido. La muerte del samurái se produjo en completo silencio. La chica miró al conductor cuando el silencio se prolongó demasiado. Se puso la capucha con timidez. ¿Qué? Eso fue, tartamudeó el conductor principal, buscando las palabras que se le escapaban. Fue fantástico. Una se burló, sus mejillas sonrosadas se oscurecieron levemente ante el elogio. Sí, bueno, da igual. Ya era hora. Tosió en su puño, sin que la gente de las caravanas se moviera ni un ápice. El caballo gruñó y resopló.
Una alzó la voz, aunque no a quienes custodiaba, sino a los bandidos igualmente sorprendidos que se escondían tras las mantas en el valle. Si tienen algo de sentido común, déjenme pasar. Señaló el cadáver congelado, su rostro aún contorsionado en una máscara espeluznante. Ya viste lo que pasa cuando te metes conmigo. Señaló con la mano derecha alrededor de ella, girando cuidadosamente sobre sus talones y señalando con el dedo todos los lugares donde se escondían los bandidos. Debajo de una manta blanca y gris al borde del camino, detrás de un montículo de nieve, debajo de un foso cubierto por un tablón y una fina capa de nieve, detrás de una de las barricadas que tenían delante, y debajo de la caravana, en la parte trasera de la procesión. Los dos bandidos se alejaron de inmediato, cubriéndose la cabeza con las manos y escondiéndose tras otro montículo de nieve, donde las manos de uno los siguieron en retirada. Bien. Ella se sentó con un bufido y se enfrentó hacia su destino, dejando caer su espada a su costado y cruzando los brazos. Vamos a darnos prisa. Dirigió las palabras al conductor principal, y este regresó a toda prisa a su sitio, agarrando las riendas y haciéndolas crujir. El caballo resoplaba perezosamente, pero por lo demás se levantaron y empezaron a avanzar a grandes zancadas, arrastrando la caravana. Las demás caravanas los siguieron, abriéndose paso entre la barricada improvisada. Quienes pasaron la barricada vieron a un hombre desaliñado que sostenía un ninjato oxidado y desportillado, alejándose cojeando y saltando a uno de los agujeros, uniéndose a sus camaradas. Una sonrisa risueña se dibujó en los labios de uno. Se mordió el labio inferior, ajustándose la bufanda sobre la boca, pero ya no se molestó en ponerse la capucha. El pañuelo que le cubría la frente le protegía del viento frío. Una sacó su libro y volvió a leer. 8:59 AM Puente Samurai País de Hierro. El viaje a través del Valle de Casca hasta el País del Hierro desde Pequeño Remolino le tomó a la caravana 3 horas y media, incluyendo descansos. Al salir del valle, lo primero que encontraron fue un auténtico puesto de guardia del País del Hierro, custodiado justo a las afueras por 5 samuráis cansados. Los vigilaron con cautela, junto con sus melenudos, y les indicaron que se dirigieran a un puesto fronterizo más adelante. El puesto de guardia debía evitar que los bandidos salieran del valle y se infiltraran en el país. En el puesto fronterizo, la caravana fue sometida a una inspección más exhaustiva. Ese puesto fronterizo en particular no tenía mucho tráfico, dada la reputación del Valle de Casca, por lo que los samuráis se tomaron su tiempo para registrar las caravanas y examinar los documentos de los comerciantes. 5 samuráis, bajo la atenta mirada de los guardias de la caravana, revolvieron las mercancías de los mercaderes, buscando contrabando y cacheándolos en busca de materiales ilegales. Los guardias se quedaron por si algún samurái demasiado entusiasta intentaba introducir algo incriminatorio entre sus pertenencias. El conductor principal estaba dentro del puesto fronterizo, acompañado por otro guardia, mostrando al jefe del puesto los documentos de viaje de la caravana, que les permitían viajar desde Snow Country hasta Iron Country, sellados y firmados por el embajador de Iron en Snow. Eso era algo que el grupo Susurro no falsificaba, ya que el Daimyo de las Nieves, su familia y el gobierno de las Nieves mantenían una buena relación con la organización, y obtener los documentos, permisos y licencias era fácil. El Daimyo de las Nieves se mostró tan cooperativo que insistió en estampar su sello en cualquier documento de inmigración del grupo Susurro para respaldar sus viajes, pero Naruto se negó. Cuanto más ordinarios parecieran sus comerciantes, mejor. Naruto, a cambio, prometió favores limitados para el daimyo. Cualquier cosa que no comprometiera al grupo Susurro estaba descartada. Todo lo demás era gratis. Los agentes fronterizos buscaban cualquier cosa extraña, pero no encontraban nada. Los comerciantes no traían nada ilegal a Iron Country. Eran comerciantes textiles de Little Whirlpool que querían expandir el alcance de la empresa textil Iron Country y obtener ganancias. Nada turbio allí. El propósito de la misión de uno se encontraba en una zona gris. Satisfechos de que no hubiera ningún contrabando en la caravana, los samuráis tomaron a la gente aparte y les pidieron identificación, empezando por los guardias, mientras los mercaderes recogían y organizaban nuevamente sus mercancías dispersas. A los ninjas y samuráis renegados, que habían desertado de sus hogares, se les prohibía ser considerados mercenarios. Un mercenario era esencialmente un ninja o samurái que había abandonado la escuela, renunciado al servicio o había recibido entrenamiento privado fuera de una escuela militar. Si una persona entraba en alguna de estas categorías, pero aún realizaba actividades típicas de ninjas o samuráis, podía ser considerada mercenaria. Sin embargo, los mercenarios debían estar registrados.
De lo contrario, se les consideraba ninjas desaparecidos, independientemente de dónde o cómo hubieran adquirido sus habilidades. Por ejemplo, todos los mercenarios que provenían o entraban en el país de la nieve debían registrarse. Apuñalar a los ninjas desaparecidos y preguntarles después era una reacción instintiva para los samuráis. Registrarse como mercenario era un proceso tedioso y costoso, que implicaba miles de ryo en gastos de procesamiento, burocracia, rigurosos exámenes físicos, pruebas de inteligencia y evaluaciones de chakra. Ocurría lo mismo en todo el continente. Esa era una de las principales razones por las que había muchos más ninjas desaparecidos que mercenarios. Aunque viajar sería peligroso para los ninjas desaparecidos, era más económico y menos restrictivo. También existía la condición de que los mercenarios, aunque técnicamente ninjas o samuráis desertores, debían servir en el ejército del país donde se alistaban, siempre que fuera necesario. Era una forma indirecta de reunir una fuerza militar de reserva. Cualquier mercenario certificado tenía algún tipo de vínculo estrecho con el gobierno o poseía una paciencia infinita para sortear los trámites burocráticos. La ventaja de todo este tedioso proceso era que los mercenarios podían operar abiertamente sin riesgo de ser perseguidos por delincuentes, tenían acceso a trabajos legítimos que incluían contratos con organizaciones e incluso gobiernos, contaban con el apoyo del gobierno en casos justificables de extralimitación y, por último, contaban con un flujo de ingresos más estable, especialmente cuando eran contratados por organizaciones legítimas. Sin embargo, las tarifas para mercenarios de buena reputación eran famosamente altas. Por eso, algunas organizaciones legítimas utilizaban en secreto a ninjas y ronin desaparecidos. Aunque existían mercenarios desde hacía décadas, certificarlos y asignarlos a países era una iniciativa reciente para muchas naciones. En el caso de Wan, registrarla no le llevó ni una hora a Naruto. Envió un representante a la oficina de inmigración de Snow, así como a las embajadas de Iron y Kuno, y consiguió que sus documentos fueran firmados, sellados y listos para su recogida gracias a los vínculos de su organización con el gobierno. Tanto es así que Wan ya contaba con documentos de identidad nuevos y válidos para cuando evacuaron el escondite el mismo día que enviaron al representante. Wan ni siquiera necesitó someterse a ningún chequeo médico, examen físico, prueba de inteligencia ni nada por el estilo. El samurái que se acercó a uno era un hombre mayor con perilla gris y la cabeza cubierta con un pañuelo blanco. Vestía un kimono gris con ribetes blancos, marcado en el pecho derecho con el símbolo del país del hierro, y empuñaba su katana en la cadera izquierda. Sus botas negras aplastaban la nieve dura bajo sus pies. La chica, sin decir palabra, le entregó sus documentos de identidad a uno de los samuráis y se cruzó de brazos. Su postura era rígida y cautelosa, ajena a todo lo que Naruto había hecho para asegurarse de que su gente estuviera certificada. Y más aún a su hermana. Sus datos en la primera página dicen: nombre, apellido primero, Tsukino, y chica fecha de nacimiento, 1-12, lugar de nacimiento, Shinden, Kumogakure, país del rayo dirección de casa, Izuken, país de la nieve tipo de sangre, B genotipo, AS afiliación, estilo Little Whirlpool, Izuken autoridad emisora, oficina de inmigración de Snow Country fecha de emisión, 23-9 permisos especiales, viajes internacionales, posesión de un arma, protección de afiliados que utilizan fuerza letal cuando esté justificado. Estos documentos de identificación de mercenarios son válidos solo por 5 años. El samurái tarareó: quítate la capucha. Mordiéndose la lengua, obedeció, sin querer armar un escándalo ni comprometer el trabajo. Se echó la capucha hacia atrás y se bajó la bufanda hasta que solo le cubrió el cuello. El samurái entrecerró los ojos al mirar el pasaporte en blanco y negro en la primera página del documento de identificación de la niña, pasó a la página siguiente y observó la descripción escrita de la niña, pasó a la página siguiente y la miró de nuevo. ¿Pariente más cercano? Tsukino Momo. Es mi hermanastra. Wan le dedicó al hombre su mejor sonrisa, aunque sintió un tic en la frente. En la tercera página de los documentos de identidad de Wan había una fotocopia de la tarjeta de identificación laboral de Ryo, que mostraba un rostro bajo un genjutsu que la hacía parecer de 20 y tantos años, mirando a la cámara con la mirada perdida. Momo era el alias de Ryo. No estaba de acuerdo con que se le añadiera ese nombre, siendo la hermana de Ryo, aunque solo fuera en el papel, pero Naruto no quería dejar rastros de su nombre. Aquí dice que es de Kuno, comentó el samurái. ¿Trabaja en la eliminación de residuos? Uno sonrió, asintiendo. Sí. El hombre dobló los papeles de la chica. Los golpeó en la palma de la mano.
Eres muy joven para ser mercenaria. Agitó los papeles doblados. Aquí dice que tienes 16 años. Actualmente contratada por Little Whirlpool Style, una empresa de ropa en Snow. Sí. Es un negocio familiar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para qué? ¿Cuánto tiempo llevas contratado? Desde ayer. Hasta que no me necesiten. El hombre negó con la cabeza. Frunció el ceño. Tu caravana pasó por Casca. Una reprimió el impulso de poner los ojos en blanco ante la obvia pregunta. Sí. Es un camino peligroso. Justo ayer supimos que había bandidos en la zona. ¿Podemos con ello?, respondió una encogiéndose de hombros, mirando a su derecha a los demás guardias, mientras el samurái terminaba con ellos rápidamente. Se aseguró de mirar su muñeca, sin reloj, lo que indicaba que ya estaba aburrida de la conversación. ¿No te los encontraste? El samurái arqueó una ceja, sin aprobar la actitud despreocupada de la chica. No aparecieron. Debían estar desayunando. El samurái no aceptó bien el humor exasperado de la chica y le hizo la pregunta que le rondaba la cabeza. Explícame cómo te convertiste en mercenario a los 16 años. ¿Tuviste entrenamiento shinobi? Observó la katana que llevaba en la cadera. Estaba bien hecha, a juzgar por el mango tejido morado y negro, y su postura con la espada al costado era impecable. Entrenamiento samurái. No veo por qué esa información es relevante. Una frunció el ceño, como si estuviera realmente confundida por el rumbo que estaba tomando el interrogatorio. Mantuvo las manos a los costados, lejos de las armas, y arrastró los talones contra el suelo nevado. Su brusca despedida le indicó al hombre que, de hecho, no era una samurái. ¿Hay algún problema con mis papeles? Francamente, no. ¿Entonces? El ceño del samurái se acentuó. Masticaba algo, murmurando mientras miraba a sus colegas, quienes revisaban afanosamente los papeles de los demás comerciantes y guardias. Los shinobi sois todos iguales. Disculpe. Uno levantó lentamente una ceja, sorprendido por el arrebato. El hombre la miró, casi con desprecio. Ningún respeto. Ningún sentido de la decencia. Una luchó contra el ceño fruncido que se le formaba en los labios, pero no respondió, solo se encogió de hombros. Lo pregunto porque me preocupa como una niña, señaló a uno con desdén, diciendo con rencor, pudo ser arrastrada a esta vida. Una ninja mercenaria. En sus papeles decía que tenía 16 años, pero no aparentaba más de 13. Se burló con incredulidad, mirando de nuevo a sus ocupados camaradas en busca de apoyo, pero al ver que seguían ocupados, dijo, una existencia terrible y lamentable. Una tensa sonrisa se dibujó en el rostro de uno, quien levantó la mano derecha y la extendió con la palma hacia arriba. ¿Podrías darme mis papeles, por favor? El hombre golpeó bruscamente los papeles en las manos de la niña y siguió adelante, despidiéndola con un gesto. Una le observaba la espalda, con la mano aún levantada, con los papeles ligeramente arrugados en la palma. Sus grandes gafas se deslizaron hasta la punta de la nariz, y sus ojos morados miraban fijamente al hombre que se marchaba. Un momento después, respiró hondo por la nariz y bajó la mano, guardando los papeles en una bolsa en la parte baja de la espalda. Dick. Escutió al suelo y se dirigió a la caravana. En ese momento, el comerciante principal y su guardia salieron de la caseta de la patrulla fronteriza, intercambiando un apretón de manos con el jefe del puesto. El conductor hizo un gesto con las manos y los demás subieron a sus caravanas. El guardia que lo acompañaba se sentó dentro de la caravana. Uno se sentó junto al conductor, para su sorpresa, y chasqueó los dientes para que los caballos avanzaran. ¿Tuviste algún problema? El hombre se encogió de hombros. No. Nos preguntaron de dónde sacamos los caballos, pero por lo demás, fue rutina. ¿Rutina?, repitió una voz en voz baja. Cruzaron el puesto fronterizo y tomaron un camino ancho, que se unía a otro poco más adelante, convergiendo en el puente samurái. El otro camino provenía del País del Fuego y estaba poco transitado esa mañana. Una mujer, montada en una melena blanca y recortada, caminaba tranquilamente por el camino, sentada erguida con expresión serena, con una espada colgando de la cadera y un arco ornamentado cruzado. El carcaj de flechas colgaba de la silla. Era una belleza excepcional, con el cabello negro que le llegaba hasta la parte baja de la espalda y un flequillo a ambos lados de la frente. Llevaba sombra de ojos rosa claro y un tono similar de brillo de labios, vestida con un vestido corto blanco y gris, pantalones de montar gruesos y botas negras de invierno. Su piel era pálida y no mostraba señales de frío. Más bien, parecía como si el frío emanara de su ser.
Tras ella trotaba otro caballo, este marrón, y una mujer mayor con traje de sirvienta. Saludó cortésmente a la caravana, pero la regia mujer los ignoró, cabalgando al lado del camino mientras la caravana pasaba. Uno la miró al pasar. El conductor le devolvió el saludo a la criada. Ella sabía quién era. Kore tenía un amplio registro de la familia del Daimyo de la Nieve. Se trataba de Yukio Kazahana, primera princesa del País de la Nieve. Era la viuda del anterior Daimyo, quien había sido asesinado en un golpe de estado por Doton Kazahana. Yukio y su hijo habían sido exiliados de la nieve tras el asesinato de su esposo y vivían en el País del Hierro. Su hija de 12 años, Koyuki Kazahana, aspiraba a ser actriz infantil y había alcanzado cierta fama, principalmente en el País del Hierro y en varios lugares del País del Fuego. Uno y el hermano de Naruto, 50, habían visto todas las películas de la chica. Era demasiado tímido para admitir que estaba enamorado de ella. Estaba tan cautivado por Koyuki que se propuso estudiar la cultura del País de Hierro y modelar su estilo según el de un samurái, en línea con el tipo de películas que protagonizaba, siguiendo el bushido al pie de la letra. Koyuki Kazahana era una celebridad infantil en el País de Hierro. Lo hizo con la esperanza de impresionarla por si acaso se conocían. A los hermanos les pareció lindo. Era un acuerdo tácito entre los 99 hermanos de 50. Cualquiera que fuera de misión al País del Hierro debía traer un recuerdo con la temática de Koyuki, para gran vergüenza del chico. Su maestro no se opuso, en este caso, ya que la ascendencia de 50 encajaba a la perfección con su estilo de lucha samurái. Uno se hundía al recordarlo. Extrañaba a su familia. Extrañaba el ruido. Extrañaba que la molestaran mientras intentaba leer. Extrañaba que se burlaran de ella por no gustarle el pescado. Extrañaba discutir con ellos. Extrañaba la inevitable resolución, ya que nunca podían estar enfadados mucho tiempo. Ella extrañaba a todos. La caravana cruzó el puente samurái y llegó al otro lado, donde uno se bajó. Buena suerte. El conductor la saludó con la mano y uno asintió distraídamente, retrocediendo mientras la caravana avanzaba con dificultad, seguida de cerca por las otras dos. Se hizo a un lado de nuevo cuando la princesa y la doncella pasaron. La princesa la observó con cautela, burlándose y mirando al frente cuando uno no la saludó. La criada la siguió. Titubeó un instante, mirando a uno con el ceño fruncido. ¿Estás? Estoy bien. Una se dio la vuelta, sacó su libro de dentro de su kimono y la ignoró. La criada olfateó y dejó a la niña. Una chasqueó la lengua y guardó el libro, mirando al cielo para saber la hora. ¿Dónde están? Naruto dijo que la estarían esperando en el puente, pero no los encontraron por ningún lado. El frío no era tan intenso como en Casca, pero tampoco era tolerable. La niña se abrazó y golpeó el pie con impaciencia, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando vio a alguien acercarse por su izquierda. 3 personas, 2 mujeres jóvenes y un hombre. Vestían ropa sencilla, camisa blanca, pantalones y botas de invierno que les permitían pisar con firmeza en el camino de grava, con gruesas parcas blancas y capuchas sobre la cabeza. El hombre llevaba una bufanda alrededor del cuello, que apenas cubría su barba, pero las mujeres no llevaban bufanda, pues su largo cabello les caía desde la capucha hasta el pecho. Para consternación de algunos, no parecían luchadores. Parecían profesionales civiles. Ella podía luchar sola, pero proteger a 3 civiles ella sola todavía era una tarea incómoda. Al acercarse, notó que el hombre estaba encaneciendo. La capucha de su parca estaba echada hacia atrás lo justo para mostrar la calvicie masculina en su cuero cabelludo. Parecía haber tenido una vida larga y difícil, al igual que muchos profesionales civiles en la organización de Naruto. Las mujeres, por otro lado, estaban vibrantes y se acercaron con las manos ofrecidas. Mucho gusto, dijeron, tomando la mano de Wani, de alguna manera, estrechándosela a la vez. Sus voces, demasiado animadas, hicieron que Wan se estremeciera. Las mujeres, gemelas y en perfecta sincronía, se señalaron. Ella es Shina. Yo soy Satoru. Wan las miró, desconcertada por quién era cada mano. Las gemelas hablaron al unísono, sus voces casi se fundían, aunque una tenía una voz ligeramente más grave que la otra. Wan no sabía cuál. Nos alegra mucho que hayas venido. Y puntual. Es reconfortante tener un guardia cerca. No es que estemos en peligro, en sí. Esta aldea es realmente segura, ya basta, espetó el hombre mayor, golpeándolas en la cabeza con los puños. Las mujeres hicieron una mueca y retrocedieron, haciendo pucheros y frotándose la cabeza dolorida. El hombre se aclaró la garganta y asintió a la chica, con una sonrisa irónica pero esperanzada.
Mucho gusto, me llamo Yusuke. Soy inversor de riesgo en Whisper Group. Una tarareó y se cruzó de brazos, inclinando la cabeza y mirando a las gemelas, luego al hombre. El hombre dio un pequeño respingo como si recordara algo. Señaló a la mujer de la derecha. Shina estudia contabilidad en la Academia Civil de Kumo. Está haciendo prácticas allí. No se explayó, sino que señaló a la mujer a la izquierda de Shina. Lo mismo para Satoru, solo que está haciendo prácticas en una inmobiliaria en Kumo. No hacía falta decir que ambas empresas en las que las gemelas hacían prácticas eran propiedad de Whisper Group, que las controlaba y gestionaba. El hombre juntó las manos. Es un placer tenerte aquí, y chica. Uno, le corrigió la muchacha. El hombre hizo una mueca, fingiendo incomodidad. El jefe dice que deberías usar tu alias en el trabajo. Uno no es precisamente un nombre común, ¿sabes? Una se encogió de hombros. Como sea. Era el nombre que conocía de toda la vida. Le costaría acostumbrarse a llamarla y chica. Vio las miradas brillantes que las gemelas le dedicaban desde el otro lado de Yusuke, asomándose a ambos lados del hombre y mordiéndose el labio inferior. La curiosidad se reflejaba en sus ojos marrones. ¿Qué? No te pareces a nuestro jefe. No te pareces en absoluto, dijeron al unísono. ¿De verdad eres su hermana? Una de ellas frunció el ceño. Ya se estaba cansando de su comportamiento. Los ignoró y le preguntó a Yusuke, ¿cuál es el trabajo? Señaló con la cabeza el camino por el que habían venido y echó a andar. Una lo alcanzó, caminando a su lado con una mano en la empuñadura de su espada. Shina y Satoru se acercaron por detrás, caminando con la mano en la espalda y observando a la chica con ojos escrutadores. Sabes que el jefe está expandiendo nuestro grupo cada día, ¿verdad? Invirtiendo en pequeñas empresas y financiando sus operaciones. Ese tipo de cosas. ¿Ya viste lo que está haciendo en Little Whirlpool? Uno asintió. Era una simplificación excesiva, pero ese era el plan general de la organización. El jefe está estudiando el negocio de la herrería, dijo Yusuke en voz baja. Espadas, kunais, flechas, martillos de guerra, ollas y sartenes, cuchillos de cocina, todo eso. Quiere invertir en un negocio de herrería. Así, podrá maximizar la producción invirtiendo fondos y obtener ganancias de las ventas. Se entendía la idea. Naruto no buscaba un fabricante de armas para su organización, ya que conseguir armas a través de negocios clandestinos era bastante sencillo, pero quería expandir la influencia de su organización por medios legítimos, posiblemente consiguiendo un contrato gubernamental para suministrar armas a los ejércitos. Era otro plan de lavado de dinero. Ella solo tenía una pregunta. ¿Por qué no comprar el negocio? Mi hermano tiene el dinero. Eso dejará un molesto rastro de papeleo. Yusuke hizo un gesto de frivolidad. Si invertimos lo justo para tener una parte significativa del negocio sin que cambie de dueño, nos mantendremos ocultos. Sonrió con picardía. ¿Por qué crees que tenemos una presencia tan fuerte en Lightning and Snow? No se puede estar en desacuerdo. Naruto poseía una gran parte de las industrias de rayo y nieve, pero el Raikage y los daimyos no lo sabían. Los retornos de inversión fueron otra fuente de ingresos para Whisper Group. Al principio, tras adquirir Idenchi de Kumo, Naruto empezó con poco. Reclutaba gente y aportaba dinero a negocios, obteniendo así beneficios, además de dinero por protección. Reinvirtió en más negocios, adquiriendo más reclutas que a su vez reclutaban a más reclutas, personas sin hogar y niños de la calle, y lo mantuvo durante los últimos 3 años. Tuvo que hacerlo gradualmente para no llamar la atención, pero funcionó. Fue una oleada de resultados. Invertir en un negocio significaba más reclutas, más empleos disponibles para su gente, sobre todo profesionales civiles y estudiantes, más dinero para la organización y más territorio. Caminaron 1 kilómetro hasta el pueblo más cercano. Un cartel de madera decía, bienvenido a Higashiyama Village Población, 301 lema, donde el metal se encuentra con el trabajo duro. Yusuke y los gemelos guiaron a uno al interior de la aldea, llevándolos a la casa de su anfitrión. Estaba a bastante distancia de la entrada, pasando junto a una forja mediana que rugía con calor y fuego. 2 hombres estaban dentro de la forja. Higashiyama era un lugar pequeño y rústico, compuesto por unas 60 casas de bambú y paja, perfectamente delimitadas en el paisaje nevado por estrechos caminos barridos de nieve. Dentro de cada casa había pequeños hogares tallados en piedra que ardían con fuego, emanando calor dentro de las casas de bambú. Los hogares no incendiaban las casas. Solo había casas de una sola habitación, decoradas con camas tejidas con tiras de bambú, gruesas capas de paja y un fino colchón extendido sobre la paja.
5 esteras y catres estaban dispuestos en un rincón, y las bolsas de viaje también estaban organizadas en el mismo rincón. En la cama dormía un niño, de 1 o 2 años aproximadamente, envuelto en una gruesa capa de mantas y exhalando tranquilamente. Una observaba las paredes, recorriéndolas en busca de sellos ocultos. Los civiles la observaban con fascinación. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares. Un hombre corpulento, de espesa cabellera pelirroja y barba, y ojos morados. Una mujer de ojos oscuros y cabello negro. Y 4 niños pequeños que, en su mayoría, compartían los mismos rasgos que su madre. Excepto uno de los niños, de ojos morados y sonrisa inquietante. En el marco de la puerta, la única puerta, había varias marcas. Comenzando desde 2 pies del suelo y llegando hasta 6 pies de altura, casi hasta la parte superior del marco. Satisfecha de que no había ningún sello dentro de la cabaña, uno salió e inspeccionó el área circundante, manteniendo siempre una mano en su espada. La casa de su anfitrión, como todas las casas del pueblo, no tenía baño interior ni cocina. Quien quisiera bañarse primero debía hervir agua e ir a los baños comunales, o bien pagar allí por el agua hervida. Huelga decir que bañarse no era una tarea cotidiana para la gente. La cara de uno se arrugó ante el olor. La cocina también estaba afuera, aunque cada casa tenía una cocina exterior, un cobertizo destartalado donde se guardaban utensilios de cocina demasiado grandes y pesados para guardarlos en casa. Había una fogata ardiendo en la parte trasera de la casa, a pocos pasos del cobertizo, y en ella burbujeaba una gran olla de estofado rojo. El chico de la sonrisa inquietante de la foto estaba encorvado, atendiendo el fuego. Parecía mucho mayor que en la foto, aproximadamente al final de la adolescencia. Miró a la chica y se recostó en un tronco, apoyado en una rodilla. La observó con cautela, frunciendo el ceño y con expresión seria. ¿Eres la chica a la que esperaban? Una frunció los labios y observó brevemente la cocina. Había condimentos cerca del fuego, varios cuencos y cucharas de madera, una bandeja con un cuchillo afilado que aún conservaba algunos trozos de cebolla y pimiento, y cáscaras de ñame apiladas sobre un papel. El adolescente vestía ropa marrón opaca con una piel blanca de animal sobre los hombros. Supongo que sí, respondió una lentamente, satisfecha de no haber ninguna amenaza inmediata en los alrededores. Sin embargo, no perdió de vista el cuchillo. La mirada seria de sus ojos se desvaneció al instante y la misma sonrisa juguetona que vio en la foto apareció en su rostro. ¿Eres un samurái? ¿Tiene importancia? Se encogió de hombros. Supongo que no. Tomó el cucharón del guiso y lo removió con cuidado. Me alegra tenerte aquí, forastero. Quiero decir, tosió la chica en su puño. Llámame chica. Soy Junior. No se dio cuenta de su pequeño error. Sacó el cucharón del guiso, vertiendo el caldo restante en la olla y golpeó el cucharón en la palma de la mano. Probó el guiso y tarareó, cerrando los ojos. Perfección. Abrió los ojos y le ofreció el cucharón a la chica. ¿Quieres probar? Quizás más tarde. Ella desestimó el gesto. No tengo hambre. Bueno, está bien. Devolvió el cucharón al guiso. Yusuke se acercó a la parte de atrás. La reunión está a punto de empezar. Una de ellas frunció el ceño, pero no dijo nada. Siguió a Yusuke, saludando con la mano por encima del hombro cuando Junior la despidió. Se alejaron de la cabaña, sin ver a los gemelos por ningún lado, y caminaron con dificultad hacia la forja. Algunos aldeanos curiosos se encontraban en el camino, maravillados por su vestimenta. No vestían de forma muy distinta a Junior, aunque algunos llevaban abrigos de piel en lugar de toscas pieles de animales. En general, esta aldea es segura, le susurró Yusuke a su guardia. No reciben muchas visitas. Una no respondió, todavía manteniendo con cautela una mano sobre su espada. Llegaron a la forja, pero no entraron. Shina y Satoru estaban afuera, hablando con el mismo hombre imponente que uno había visto en la foto. De pie allí, viéndolo en persona, era sin duda un Uzumaki. Unos 1000 Uzumaki lograron escapar de la masacre de hacía varios años, y él era sin duda uno de ellos. Unas pocas canas le corrían por la barba y el pelo pelirrojos, y las comisuras de los ojos estaban arrugadas por el tiempo. Vestía la misma ropa grisácea que los aldeanos, aunque 3 veces más ancho y casi 2 metros de alto, con brazos del tamaño de pitones encaramados a la cadera y puños capaces de aplastar balas de cañón con facilidad. Era un hombre gigantesco y musculoso. El simple hecho de cruzar los brazos lo hacía aún más imponente. Había que estirar el cuello hacia atrás para poder verlo bien. Sus ojos brillaron al verla, pero su expresión dura no cambió. Una no pudo evitar sonreírle.
arreglándose las gafas. Dentro de la forja, un martillo golpeaba implacablemente sobre un yunque. No pensé que volvería a conocer a otro Uzumaki, dijo el hombre. Su voz retumbó tan grave que casi parecía que el suelo temblara. Su tono era como una avalancha. Sin embargo, no había hostilidad en sus palabras. ¿Quiénes son tus padres? Nunca conocí a mis padres, exhaló una, cruzándose de brazos con timidez, imitando a su pariente lejano. Los labios del hombre se curvaron levemente, compasivos. Lo siento. Busuke los miró a ambos, al hombre más alto y a la niña pequeña. Arqueó una ceja. ¿Se conocen? Una sonrió con picardía. Nunca había visto a este hombre en mi vida. Sus mejillas se sonrojaron cuando el hombre reprimió una carcajada. Su pecho se agitó al oír su asentimiento, negando con la cabeza. La chica le ofreció una mano. Frunció el ceño, vacilante, y chica. ¿Puedo llamarte tío? El hombre se inclinó un poco y le tomó la mano, envolviéndola por completo. Sí. El tío Genji está bien. ¿Cómo estás, Ichika? Estoy genial. ¿Y tú? Dijo con voz alegre, un cambio total en su actitud desde que trabajaba con sus colegas. Busuke y los gemelos estaban desconcertados por lo agradable que parecía, y además expresiva. Una estrechó la mano de su nuevo tío con las suyas, radiante. Estoy bien. No sonrió abiertamente, pero su voz sonó más amigable. Apartó la mirada de su sobrina y asintió a Yusuke. Me iría mucho mejor si tus amigos me contaran su gran idea. Busuke juntó las manos y sonrió cortésmente. Exactamente. Busquemos un lugar privado para hablar. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.